La primera etapa de la revolución fue en 1905 y fue la primera vez en la que el pueblo se confronta contra sus autoridades. Y fue una ola de grandes manifestaciones políticas de las masas contra el sistema zarista. Hubo huelgas y disturbios en las diversas ciudades rusas en octubre de 1905. La gente ya estaba cansada de la autocracia zarista. Los huelguistas lograron convertir que la monarquía se convirtiera en una monarquía constitucional limitada. Y también lograron que en 1906 se formara la Primera Duma, es decir, una asamblea legislativa rusa, la cual no existía en ese reino. La Primera Duma fue un órgano consultivo, que en cierta medida fue realizado para supervisar al zar. Hubo una Segunda Duma, que fue un fracaso, solo duró de febrero a junio de 1907, y fue una etapa de constantes traiciones políticas. Y fue eliminada por el zar en un decreto el 3 de junio de 1907, para evitar más problemas políticos. Hubo una Tercera Duma que fue de 1907 a 1912, pero fue llamada como la Duma de los Nobles, pues fue dirigida por conocidos y parientes del zar. Y hubo una Cuarta Duma, que fue de 1912 a 1917, y que tuvo que ser pausada por la Primera Guerra Mundial, ya que Rusia participó en este conflicto bélico. Cada Duma fue el intento legislativo de equilibrar las fuerzas políticas en pro de la sociedad. Hubo un descontento generalizado en la población en la que ningún ciudadano quería ni al zar ni a la zarina. También un grupo numeroso de rusos quería fuera del poder al apodado monje loco, conocido como Rasputín. Y en cada manifestación del pueblo los políticos estaban cada vez más presentes. Y por lo tanto el Estado ya no pudo contener la vorágine en que se desató. El año de 1917 comenzó con un gran frío, con hambre y con crisis económica. Y el gobierno, en vez de ayudar, empezó a reprimir. Surgió entonces el Gran Levantamiento. Febrero de 1917 es la cumbre de la Revolución Rusa y ocasionó la abdicación y caída del zar Nicolás II, poniendo un fin a la monarquía rusa y llevando a la formación de un gobierno provisional. La revolución fue una reacción a la política realizada por el zar y fue un castigo al zarismo, ya que la gente estaba cansada de la explotación y de la pobreza. Además de que todo el pueblo estaba en contra de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que había infligido grandes muertes y penas a la población civil. El régimen naciente resultó de una alianza entre liberales y socialistas, que debía dar paso a un ejecutivo elegido democráticamente y una asamblea constituyente. Después de la renuncia del zar Nicolás II, el país de Rusia se quedó sin un presidente y entró un aristócrata ruso para ser el representante del primer gobierno provisional. El sucesor fue Alexander Kerensky. Era un socialista moderado que fue ministro de Justicia antes de su nombramiento como primer ministro ruso en el gobierno provisional. Y le tocó una etapa difícil y radical. Puesto que él tenía el poder legal, los soviets eran encabezados por Lenin, que tenían el poder fáctico. De esta manera existían prácticamente dos poderes, el de los soviets y el del gobierno provisional de Alexander Kerensky. La caída del gobierno provisional se dio tras el asalto al Palacio de Invierno en San Petersburgo el 25 de octubre de 1917. Y para el 6 y 7 de noviembre los bolcheviques tomaron Petrogrado proclamando la Revolución Comunista. Recuerda que los soviets es el Consejo o Asamblea de Obreros y Campesinos. Y ya con el nuevo gobierno, los soviets hicieron un consejo de comisarios del pueblo donde presidía Lenin. A esta altura, el partido político que había triunfado era el bando de los bolcheviques. En ese entonces existían tres partidos que eran los promotores del cambio en Rusia, cada uno con su ideología política. Estaban los mencheviques, que significa miembro de la minoría. Estaban los bolcheviques, que significaba miembro de la mayoría. Era el partido que comandaba Lenin, el gran líder de la Revolución Rusa.
Y por último están los cadetes, que pertenecían al Partido Democrático Constitucional de Rusia y también eran conocidos como los cadetes o el Partido de la Libertad Popular. Esta guerra se dio en cuanto terminó la Revolución de Octubre de 1917. Los actores principales eran los bolcheviques con su famoso Ejército Rojo, en contra del Ejército Blanco. Esta guerra civil duró desde 1918 hasta 1921. Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón apoyaban al Ejército Blanco, todo esto porque querían derrocar al Ejército Comunista. Pero no pudieron derrocar al Ejército Rojo, que estaba dirigido por Lenin. En 1922 los comunistas formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en un principio era liderada por Rusia, pero apoyada por Bielorrusia, Transcaucasia y Ucrania. Y posteriormente se anexaron otros países, y tuvo una duración de 1922 hasta 1991. La URSS fue considerado un estado federal marxista-leninista, y desde su comienzo existió un unipartidismo, es decir, que solamente existía un partido político. Los siguientes personajes son quienes plantaron las ideas filosóficas que generaron el cambio en Rusia. Carlos Marx fue economista, filósofo, crítico del capitalismo y sociólogo, y él afirmaba que era necesario abrir caminos de luchas y de despertar de las grandes masas explotadas por los capitalistas. En muchas ocasiones afirmaba que la religión era el opio o la droga del pueblo, y que era injusto que el burgués fuera dueño del capital, de las máquinas y del tiempo del obrero. Vladimir Lenin fue abogado de profesión, simpatizante de la doctrina de Carlos Marx, fue un político revolucionario y el gran líder e ideólogo de la Revolución Rusa. Fue el que organizó la Revolución de Octubre de 1917 y fue presidente de Rusia. Él decía que no bastaba limitar el poder del zar, sino que habría que destruirlo, y que solo la lucha revolucionaria de las masas es capaz de lograr mejoras serias en la vida de los obreros, y cuando esta lucha se debilita, se les arrebataba a los obreros lo que habían conseguido. León Trotsky fue junto con Lenin uno de los pilares elementales para la transformación de Rusia, y posteriormente del mundo en el ámbito de la ideología comunista. Después de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Guerra Civil en Rusia, el camarada Trotsky era muy respetado por ser un gran conciliador y pacificador. Pero en 1924 muere Lenin y surge Joseph Stalin como su sucesor. Stalin veía a Trotsky como un peligro político, de tal manera que empezó a minimizarlo. Y fue acusado de desviar fondos, de hacer propaganda en contra del gobierno en turno y de difamar a los altos líderes. Trotsky tuvo que huir de Rusia y después de un largo camino llega a México a vivir en la delegación de Coyoacán en la Ciudad de México. Y fue recibido en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, sus grandes amigos. En México fue amigo de intelectuales, pintores, académicos y todos los que simpatizaban con el socialismo, empezando por el presidente de la época, Lázaro Cárdenas. León Trotsky fue asesinado al parecer por un espía ruso en la Ciudad de México en el año de 1940.